Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Queremos dedicar este clic a Jean-Guy Allard, periodista canadiense que falleció el día martes. Nuestro afecto para todos sus familiares. El patrimonio neto de todos los millonarios, multimillonarios del mundo en el año 2015 dio un resultante de 6.48 millones de dólares. Según la FAO, para erradicar el hambre crónica en el mundo se requerirían unos 267 mil millones de dólares anuales en los próximos 15 años. Un estudio de principios de este año, además realizado por Oxfam, indica que el 1% más rico ya posee tanta riqueza como la mitad de los habitantes pobres del resto del planeta. En el capitalismo hemos creado un mundo que no se trabaja para el bienestar de todos, sino para que una casta de poderosos acumulen riquezas. Fortunas como las que aparecen en el ranking de Forbes acumulan cientos de veces ese capital. En el año 2013, la ONU instaba al mundo a comer insectos para combatir el hambre. Es decir, fue más fácil que la ONU pidiera al mundo pobre que comiera insectos antes de atentar en su discurso a las terribles desigualdades que genera la acumulación del capital. Esto bajo la dirección del secretario general, que hace pocos días dijo: "Estoy muy preocupado por la situación actual en la que las necesidades básicas no pueden ser cubiertas, como la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están disponibles. Eso crea una crisis humanitaria en Venezuela". Las palabras de Ban Ki-moon hicieron a un lado las declaraciones del representante de la FAO para el hemisferio, que pocos días antes había enterrado la tesis de la crisis humanitaria por hambre en Venezuela. Marcelo Resende fue tajante al decir: Venezuela no califica como una nación que requiere de ayuda humanitaria. La FAO además mide el hambre como el número de personas que no consumen el mínimo de calorías diarias necesarias para una actividad ligera y un peso aceptable mínimo para la estatura de la persona. El mínimo de calorías diario para la FAO son de 1.800 kilocalorías per cápita día disponibles. En el año 2015, Venezuela se ubicaba en 3.000 kilocalorías diarias per cápita. Aunque el indicador aún no ha sido construido en este año, no ha sido actualizado, no se descarta, por supuesto, el descenso del mismo debido a las consecuencias de la agresión económica, pero sin lugar a dudas no llega al nivel de hambruna que la oposición pregona a través de su Star System en redes sociales. Entonces nosotros buscamos definiciones científicas de crisis humanitaria. Según la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, se entiende por crisis humanitaria aquella situación en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia. Tales crisis suelen aparecer dentro de una situación de desprotección previa, donde una serie de factores preexistentes como la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos, que son potenciados además por un detonante o por un desastre natural o por un conflicto armado, multiplican entonces sus efectos destructivos. El resultante es una crisis alimentaria, la propagación de enfermedades y desplazamientos forzados. Ban Ki-moon pasó por encima de sus funcionarios para declarar en complacencia con el imperialismo norteamericano, una tendencia que además es tradicional, que parece venir con el cargo. También él desacreditó a su propia gestión, porque en mayo del año 2016 Ban Ki-moon preparó y participó en la primera cumbre humanitaria mundial celebrada en Turquía, Estambul, y en su informe disponible en internet no menciona ni una sola vez a Venezuela, sino que por el contrario podríamos hasta decir que su informe se enmarca en mayor medida con el ideal bolivariano de la democratización de los derechos, en contrapeso a la conversión de los mismos en privilegios de pocos. Pero no es la primera vez que las palabras del secretario general son arrastradas por el viento, sino miremos la crisis humanitaria del pueblo palestino, al que se le niega hasta su existencia en Google Maps sin queja ninguna de la ONU. O veamos la foto de Omran, que se hizo viral en redes sociales, la imagen de un niño palestino desgarrado por una guerra que Occidente inventó.
En la actualidad, las Naciones Unidas identifican 6 grandes crisis humanitarias en el mundo generadas principalmente por guerras imperialistas, guerras civiles y el fenómeno del niño. En primer lugar está la guerra contra Siria, que además, como veníamos hablando, está sumida desde hace unos 5 años en una guerra auspiciada por Estados Unidos. Más de 13 millones de personas no tienen garantizado su derecho a la alimentación, la atención médica y vivienda. El 70% de la población no tiene acceso al agua potable y hay millones de refugiados y de desplazados. En segundo lugar, la crisis de la República Centroafricana, donde hay un conflicto bélico intestino generado por intereses imperialistas que ha ocasionado el desplazamiento forzado de casi 6 millones de personas. 2 millones necesitan ayuda humanitaria. En tercer lugar, Somalia, que debido a la extrema sequía provocada por el Niño se encuentra en crisis. La misma además se extiende a su vecina Etiopía, que ocupa el 4.º lugar, donde miles de personas mueren de hambre y sed. 3 millones de personas no tienen acceso a agua potable. En quinto lugar hablamos de Sudán del Sur, también por una guerra civil, donde millones de personas, ellos necesitan comida, agua, asistencia médica o protección frente a la violencia. En sexto lugar, Yemen, el país más pobre del Cuerno de África, que también enfrenta una guerra con una tremenda participación de Arabia Saudita apoyada por Estados Unidos. De 25 millones de personas, la mitad está en riesgo de morir de hambre. Millones de niños sufren de desnutrición severa, 19 millones de personas carecen de agua potable segura, 14 millones no están recibiendo asistencia médica y más de 2 millones de niños no pueden ir a la escuela. Ninguna de las mediciones científicas incluyó a Venezuela, pero en este complejo escenario yo quisiera incluir un análisis sobre la guerra no convencional que Ban Ki-moon obvia al declarar ligeramente, además a la prensa, la supuesta crisis humanitaria de un país. Luis Salas, economista, escribió para 15 y Último una nota titulada Pedagogía del especulado, en la que ofrece los siguientes datos partiendo de los precios de la canasta básica alimenticia. Si tomamos en cuenta los precios a los cuales adquiríamos en el año 2012, a los cuales estamos adquiriendo actualmente, podemos concluir que en promedio, por obra y gracia de los flamantes firmantes del acuerdo sociolaboral por la recuperación del poder adquisitivo, se ha ajustado la misma en más o menos un 13.000%. De hecho, en un levantamiento que venimos realizando, continúa Salas, desde el Centro de Estudio de Economía Política de la UBB, en el caso de los productos regulados que conforman la canasta básica alimentaria, el ajuste vía desacato ha sido de alrededor 14.000% hasta agosto de este año, y en el caso de los no regulados el ajuste de mercado, entre comillas, es de 11.500% aproximadamente. Si a alguien le parece que esto es una exageración, pues recuerde y calcule cuánto le costaba en el año 2012 y vea cuánto le cuesta ahora. Las cifras son cruciales para darse cuenta que Venezuela no atraviesa una crisis humanitaria, sino una guerra no convencional en la que están participando sectores empresariales y financieros del país dispuestos a apuñalar la necesidad de las personas para recuperar el control político. Pascualina Curcio, economista con amplias credenciales académicas, además, publicó hace pocos días en el sitio web CELAC una nota titulada Los ciclos políticos del dólar en Venezuela. En otro clic ya hemos demostrado la correspondencia del índice nacional de precios al consumidor con el incremento del dólar ilegal. También hemos demostrado que la tasa de dicho dólar no responde a ninguna ley del mercado, sino que es básicamente una tasa visceral. Pero ¿habrá alguna intencionalidad de influir sobre el comportamiento de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos por la vía de la manipulación del tipo de cambio paralelo e ilegal y su consecuente efecto sobre la inflación? Desde mediados del 2012, este patrón se ha intensificado. El dólar paralelo e ilegal aumentó 10.940% entre agosto del 2012 y junio del
del 2015, pasando de 9,42 bolívares por dólar a 10.040 bolívares por dólar americano. Las variaciones más altas se registraron sobre los meses de octubre del 2012, momento que coincide además con las elecciones presidenciales en las que vence Hugo Chávez. Diciembre de ese mismo año, cuando se realizaron los comicios para elegir gobernadores en los 24 estados del país. En abril del 2013, en las elecciones en las que elegimos a Nicolás Maduro, presidente de la República, y diciembre del 2013, durante las elecciones municipales. A partir de finales del año 2013, el incremento del dólar paralelo ha sido sostenido y desproporcionado hasta enero del 2016. Entonces llama la atención que después de los comicios para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del año 2015, comenzó a descender la velocidad de variación del tipo de cambio paralelo a pesar de la importante disminución de los precios del barril de petróleo, principal ingreso de divisas en Venezuela. Añade Curcio, la causa del problema no ha sido el control de cambio, sino la brecha entre el tipo de cambio controlado y el paralelo e ilegal que hemos estado observando muy especialmente desde agosto del 2012. Al contrario de lo que plantean muchos economistas, Curcio no considera que debería levantarse el control de cambio porque vulneraría el proceso de democratización de la renta petrolera que realiza el Estado venezolano y dice que las divisas deben ser administradas y asignadas de manera controlada por el Estado atendiendo a los intereses de todos los venezolanos. En este marco, el Estado debe establecer mecanismos transparentes en la asignación y sobre todo ejercer mayor control al momento de la liquidación y de la solicitud de rendición de cuentas a los importadores. Ante esta realidad también vimos cómo el presidente de la República incrementó en un 50% el salario de los trabajadores y trabajadoras, incluidos el cesta ticket socialista, y nosotros entendemos y compartimos el espíritu de esta acción de protección al trabajador que será exitosa en la medida que se combata las operaciones de agresión financiera como el dólar ilegal, la especulación impune y el bachaquerismo corporativo, el más grave de todos y el que menos golpes ha llevado. Sobre este particular, el presidente de la República también anunció la gran ofensiva revolucionaria integral en todos los campos de la economía, la política y la moral. Yo me voy a privar con el asunto de el aumento salarial, yo me voy a privar de la tentación de citar a Marx y esta vez voy a citar a su contraparte, nada más y nada menos que al señor Adam Smith. Él decía: nuestros comerciantes y fabricantes se quejan generalmente de los malos efectos de los salarios altos porque suben el precio y perjudican la venta de sus mercancías, tanto en el interior como en el extranjero. Pero nada dicen sobre las malas consecuencias de los beneficios altos. Guardan un silencio profundo por lo que respecta a los efectos perniciosos de sus propios beneficios y solo se quejan de los ajenos. Una expresión, por cierto, extraña de esta crisis humanitaria en Venezuela la está dando el escualidismo Instagram, que está partiendo en vuelos vacacionales a todo el mundo. El cinismo redunda cuando la oportunidad se convierte en un espacio de publicidad. No podría viajar jamás sin mi megaback cartera estratosférica ultrasónica paralelepípeda del diseñador XYJ, que también combinan con mis botas de cuero de primera calidad del diseñador HGJK para viajar cómoda sin perder el estilo. Una crisis que no escatima en el fashion, pues. Mientras navegamos tempestades, indigna ver cómo toda la maquinaria mediática que se enfila para llorar por YouTube, por Venezuela y su crisis, termina de descanso asoleándose frente a las aguas del mar Mediterráneo, donde de verdad si hay una crisis humanitaria invisibilizada por la indolencia. Ojalá se les ilumine la conciencia y busquen a los refugiados de las guerras de Occidente
Occidente y le quitan el velo a una crisis que nos hiere a todos como especie. A su regreso, espero sus súplicas en YouTube por el derecho del pueblo saharaui, el sirio, el del norte de África, el de Yemen, el de Palestina, a vivir en paz. Desde la diplomacia de alto vuelo, pasando por la economía y la farándula, toda historia es la historia de la lucha de clases.